Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este espacio en La Gran Aldea. Hoy recomendamos algunos de los artículos y entrevistas que están disponibles en www.lagranaldea.com. Hay una conversación con el cargado de negocios de la Embajada Virtual de los Estados Unidos en Venezuela, James Story, titulada "Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para buscar la extradición de Alex Saab". El embajador James Story evita pronunciarse sobre las revelaciones del ex asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, pero prefiere insistir en la propuesta de Estados Unidos de ir hacia un marco para la transición democrática y denunciar los nexos del gobierno de Maduro con el narcoterrorismo. También el escritor Elías Pino Iturrieta escribe lo siguiente: un negocio entre ladrones, es su artículo de opinión. Los venezolanos estamos presenciando el último capítulo del desmantelamiento de la República. Se había venido desarrollando poco a poco frente a nuestras narices, pero ahora llega a la cima de la grosería sin embozo. Esto lo escribe Elías Pino con relación, por supuesto, a la designación del Consejo Nacional Electoral y del zarpazo que ha dado el Tribunal Supremo de Justicia contra los partidos políticos opositores. Vamos ya de inmediato a conversar con la embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó en el Reino Unido, Vanessa Neumann, quien además es autora del libro Blood Profits y fundadora de la consultora estratégica, además de temas de seguridad internacional, asimétrica. La embajadora escribiendo desde el año 2010 sobre el tema de Irán, de la presencia de terroristas en Latinoamérica. Bienvenida, muy buenas tardes para usted en Caracas. Gracias, no, gracias a usted, gracias por la invitación, siempre un placer y hoy es un día muy importante, básicamente histórico para Venezuela, para el gobierno, las fuerzas de la democracia y bueno, y para el Reino Unido también. Entonces, gracias por la invitación. Estamos hablando justamente de los 1.800 millones de dólares en oro que están retenidos por el Banco de Inglaterra y que, de acuerdo con el gobierno de Maduro, pues iban a ser para ellos. Pero no es lo mismo que manejan ustedes en este momento. ¿Qué se puede decir a esta hora? ¿A qué hora se podría decidir incluso? Ok, el juicio es 4 días, es un proceso acelerado y el proceso se aceleró porque llevábamos tiempo en cuestiones de legitimidad ante la Corte Británica, o sea, llevamos básicamente 15 meses en este proceso desde mi designación de embajadora, incluso empezó un poquito antes. Y entonces lo que pasa es que Maduro, como no logró salir con las suyas, se desespera y trae un juicio en contra del Banco de Inglaterra. Y cuando él trae el juicio y dice, yo quiero acelerar esto, denme el oro ahorita, el Banco de Inglaterra dice, pero ya va, yo no sé, yo no estoy seguro que tú tengas autoridad para demandarme. Porque a él demandar el Banco de Inglaterra, además con unos abogados que representan a Irán y Rusia, que son sus otros clientes, básicamente, y lo dice ahí mismito en el sitio web, trata de sacar a Guaidó del proceso y la Asamblea Nacional. Entonces, el Reino Unido, el Banco de Inglaterra, dice, ya va, tú no puedes tener este proceso sin el otro lado. Así que, ahí volvemos a la discusión. Pero el proceso se aceleró por la codicia de Maduro. Y entonces el proceso termina, son 4 días. Los primeros 2 días se habla del reconocimiento, los otros 2 días de un proceso legal que muy técnico, es un juicio muy técnico, y ahí terminan los argumentos. 4 días. El fallo se espera como dentro de un mes, porque se espera que hay como unos días de vacaciones de la Corte y lo quieren acelerar, pero yo creo que el juez va a tener mucho cuidado con sus declaraciones, claro, porque esto va a ser algo imprescindible. Nunca se ha tenido que decidir una corte así entre la legitimidad de 2 gobiernos en una corte comercial ahí en el Reino Unido. Entonces, es realmente histórico. Ahora bien, ¿por qué están ustedes convencidos de que se va a responder a favor del gobierno interino de Juan Guaidó? Bueno, primero que es un tribunal, entonces yo no quiero decir que uno está 100% seguro de nada, pero sí, porque claro, como habrán visto, el Reino Unido, el gobierno del Reino Unido la semana pasada, creo que fue el jueves, emitió otro comunicado que apoyan a Juan Guaidó como presidente constitucional interino encargado y que Maduro no es legítimo. Todo esto gira sobre la opinión del gobierno británico sobre la legitimidad. El Banco de Inglaterra hay que tener un poquito de cuidado porque el Banco de Inglaterra es realmente independiente. Entonces, ellos pueden juzgar
pero ellos deberían buscar un poco sobre en base a una doctrina que se llama la doctrina de una sola voz. O sea, que un país habla con una sola voz. Sería muy, pero muy exótico que ellos llegaran a una opinión distinta a la Cancillería británica. Y entonces, Embajadora, usted con la consultora Asimétrica y como parte de sus estudios sí, ha hablado mucho sobre el tema de Irán y la influencia que tiene Irán en Latinoamérica. En este sí, momento, no solo Irán está teniendo influencia con el tema de la gasolina en Venezuela, ustedes lo han señalado de incluso exportar terrorismo a Latinoamérica, pero ahora están llegando barcos con correcto. comida. ¿A qué viene todo esto? Bueno, eso me preocupa muchísimo. Entonces yo siempre he dicho que lo que ha pasado es que y he publicado desde, yo creo que octubre o noviembre de 2010, o sea, más de como 10 años, sobre la influencia y los nexos entre el chavismo e Irán. Siempre escogieron eso porque son así como anti-imperio, etcétera. Pero lo que ha pasado es que los socios son terroristas. O sea, los socios, es decir, los socios comerciales con quienes tienen contratos firmados son terroristas. Entonces, básicamente, eso es una fuente de financiamiento. No creo que hayan operativos en estos momentos terroristas dentro de Venezuela, porque eso sería realmente sellar el destino básicamente del régimen de Maduro. Pero sí están participando y yo creo lo que a mí me preocupa es qué más llevan los barcos. Conociendo Irán como lo conozco, ellos tendrían agentes espías, tendrían armamentos y tendrían otras cosas. Y también entonces que ayudarían a reprimir la democracia dentro de Venezuela y apoyar a Maduro. Ciertamente están buscando prolongar el régimen ilegítimo madurista y me preocupa también porque, claro, todo ese proceso de la comida, como bien sabemos, con el proceso del CLAP, es también una fuente de corrupción, represión, control social y financiamiento. Entonces, eso va a enriquecer tanto a Maduro como a Irán, mientras va a seguir reprimiendo a Venezuela y a los venezolanos, y también van a traer quién sabe qué. Lo normal sería espías, equipo y más influencia dentro de represión en Venezuela. Que por cierto, hoy el canciller del gobierno interino, Julio Borges, enviaba un comunicado en el que se refería también a eso, supuestamente agentes iraníes infiltrados en las telecomunicaciones venezolanas. ¿Tiene usted alguna Sí. información al respecto? Diría, eso es muy típico, eso es muy normal para Irán. Hay tres países aparte de los Estados Unidos que tienen una gran proyección en su fuerza cibernética y fuerza cibernética y control de telecomunicaciones. Tienes, por supuesto, los Estados Unidos, también el Reino Unido, de cierta manera, pero del otro lado, que digamos de los adversarios, tienes Rusia, China e Irán. Son los mejores. El único que falta es Corea del Norte. Pero entonces esos tres países son los que más apoyan a los tres adversarios que usan mucha infiltración de telecomunicaciones para controlar, para espionaje y para controlar el pueblo. Son exactamente los aliados de Maduro. Entonces, por supuesto que ellos van a querer controlar y también ellos tienen mucha influencia también como los rusos, como tienes los troles y esas cuentas falsas, también operan de una manera muy similar. Son expertos en lo que llamamos guerra asimétrica. En la guerra asimétrica, tú básicamente te tienes que meter dentro, tú te metes, o sea, detrás de las líneas del enemigo. Tú infiltras sus comunicaciones, infiltras su sociedad y en vez de enfrentarlos cara a cara directamente en una batalla de pares, de iguales, lo que haces es que te metes y empiezas a influir en la población de tu enemigo, de tu adversario, para que ellos presionen y empujen la agenda que tú quieres empujar. Entonces, eso es una desestabilización desde adentro. Esa es guerra asimétrica bien hecha y quienes son los expertos mundiales en esto es Irán. Justamente Irán, Venezuela y Rusia han sufrido un golpe bajo con la detención de Alex Saab. ¿Qué tan importante es Alex Saab para los negocios con Irán, toda vez que ese país era uno de sus destinos? Claro, Alex Saab es importantísimo. Básicamente, él sabe cuando trabajas temas de seguridad, hay una expresión que dice sigue el dinero. Follow the money, dicen los americanos, ¿no? Sigue el dinero.
y básicamente Alex Saab sabe dónde está el dinero. O sea, básicamente porque él lo escondió, él sabe dónde está, él sabe cuáles son las empresas. Y eso es importantísimo porque también cuando tú, también en cuestiones de seguridad, tú haces lo que se llama un análisis de redes. Un análisis no de redes sociales, pero redes de interconexión social, ¿no? De quién es quién habla con quién, cómo se mueven, cómo se relacionan. Y él es lo que llaman un hiperconectador, un hyperconnector, ¿no? Básicamente, porque él controla no solo de él a otro individuo, sino de una red a otra red. O sea, ya sea México, Panamá, México, Panamá, cuestiones a Medio Oriente, Venezuela, Rusia. Él tiene como células y redes en cada uno de esos y él los conecta a todos. Entonces, sacarlo del juego, realmente, cuando haces ese tipo de análisis de redes, cuando lo sacas del juego, porque lo agarras, lo detienes, tú tienes un chance de desestabilizar todo el sistema mayor, ¿no? Y tienes un chance ahí de básicamente, porque quieres siempre enfrentar a la gente que mueve el dinero, a la logística de transporte o el reclutamiento de personal. Y aquí es básicamente el dinero. Y es difícil, él sabe exactamente quién es quién, dónde están, cuáles son cómo se armaron las empresas, y eso es inteligencia muy, pero muy importante. Si bien tenemos todas esas características, justamente ese poder económico no puede impedir la extradición de Saab a Estados Unidos. Hay que tener cuidado y no se debería politizar el proceso, porque realmente Cabo Verde tiene un sistema jurídico bien independiente, bien armado, y ellos tomarán su decisión de acuerdo a su política, a su política soberana, y también de acuerdo a sus propias leyes. Han salido algunas declaraciones evidentemente ya el hecho de que lo detuvieron significa que le están haciendo caso a la notificación roja de Interpol que puso los Estados Unidos ahí. Evidentemente ya implica cierto nivel de cooperación, a pesar de que no hay un acuerdo bilateral de extradición. Pero sí hay como un acuerdo bilateral de cooperación. Pero hay que esperar y no deberíamos politizarlo, porque siendo un país soberano, el instante que ellos sienten que están siendo usados su país para un proceso político en vez de solo un proceso jurídico, y eso los va a ofender mucho, y yo creo que arriesga el objetivo. Es mejor quedarnos calmados, que tome su curso, que los abogados monten sus argumentos y ahí esperar su extradición. Pero sí, hay mucha positividad, se espera su extradición. Yo sé que ya tenemos que cortar porque usted tiene un compromiso, pero quería cerrar justamente con la misma idea de Alex Saab. ¿En este momento eso ha sido un golpe fuerte para Irán o siguen teniendo su mismo negocio con Venezuela sin este señor en el camino? Es más, la detención de Alex Saab es más un golpe fuerte para el madurismo, para el chavismo, que para el régimen usurpador dictatorial, pero no tanto para Irán. Bueno, o sea, impacta a los dos, pero quien impacta más es el régimen usurpador, porque básicamente Irán siempre tendrá otros, y ellos, como te dije, ellos llevan desde que yo estaba escribiendo el tema del 2010, firmando acuerdos bilaterales y socios. Entonces, ellos ya tienen empresas donde tienen socios que están altamente conectados al alto mando político y de inteligencia de Irán. Entonces, si se va Alex Saab, ellos dicen, bueno, mira, yo te tengo 10 otros con quien tú ya tienes acuerdos, yo te mando otro tipo para negociar contigo. Entonces, para Irán no es tan grave, pero para operacionalmente, para Maduro sí, porque encontrar a alguien en quien tú te fías tanto, que tiene tanta capacidad operativa, no se arma de un día para otro. Embajadora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos. Sabemos que su tiempo en este momento está contrarreloj porque tiene una reunión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, siempre un placer. Gracias. Gracias. Era la embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó.
en el Reino Unido, Vanessa Neumann, dando cuenta del impacto que representa para Venezuela la detención en Cabo Verde de Alex Saab, así como también lo que será a partir de hoy y en los próximos 4 días, como ella le explicó, el juicio que se está dando en el Reino Unido por el oro de Venezuela que está en el Banco de Inglaterra. Gracias por estar hoy con nosotros.